Capítulo 13. El cerebro. Una estación emisora y receptora del pensamiento, el 12º paso hacia la riqueza. Hace más de 20 años trabajé conjuntamente con el difunto Dr. Alexander Graham Bell y el Dr. Elmer Gates, y observamos que todo cerebro de un ser humano es, a la vez, una estación emisora y receptora de la vibración del pensamiento. A través del éter, hasta cierto punto similar al que utiliza el principio de la emisora de una radio, todo cerebro humano es capaz de recoger vibraciones de pensamiento que otros cerebros están emitiendo. En relación con la afirmación del párrafo anterior, animo al lector a que compare y considere la descripción de la imaginación creativa como se ha perfilado en el capítulo sobre la imaginación. La imaginación creativa es el equipo receptor del cerebro que recibe pensamientos liberados por los cerebros de los demás. Es el agente de comunicación entre la conciencia o mente razonable de uno y las 4 fuentes de las que puede recibir estímulos de pensamiento. Cuando se estimula o aumenta a una frecuencia más elevada de vibración, la mente se vuelve más receptiva a la vibración del pensamiento que llega de fuentes externas por medio del éter. Este aumento tiene lugar mediante las emociones positivas o las negativas. A través de ella puede incrementarse las vibraciones del pensamiento. Las únicas vibraciones que recoge y transporta el éter de un cerebro a otro son las que tienen una frecuencia extremadamente alta. El pensamiento es energía que viaja con una frecuencia extremadamente alta de vibración. El pensamiento que se ha modificado o aumentado por cualquiera de las principales emociones vibra a una frecuencia mucho más elevada que el pensamiento corriente. Y es esta clase de pensamiento el que pasa de un cerebro a otro, mediante la maquinaria de transmisión del cerebro humano. La emoción del sexo encabeza la lista de las emociones humanas en las que se refiere a intensidad y fuerza motriz. El cerebro que ha sido estimulado con la emoción del sexo vibra a un ritmo mucho más rápido que cuando la emoción es inactiva o ausente. El resultado de la transmutación sexual es el incremento de la frecuencia de la vibración del pensamiento hasta tal punto que la imaginación creativa se vuelve sumamente receptiva a las ideas que recoge del éter. Por otra parte, cuando el cerebro vibra a una frecuencia elevada, no solo atrae pensamientos e ideas emitidas por otro cerebro a través del éter, sino que también le da a los propios pensamientos ese sentimiento esencial para que el subconsciente los recoja y actúe sobre ellos. De este modo, el lector verá que el principio de transmisión es el factor mediante el cual mezcla sentimientos o emociones con sus pensamientos y los transfiere a su subconsciente. El subconsciente es la estación emisora del cerebro por medio de la que se difunden las vibraciones del pensamiento. La imaginación creativa es el aparato receptor que recoge del éter las vibraciones del pensamiento. Junto con los factores más importantes del subconsciente y la facultad de la imaginación creativa, que constituyen los aparatos emisores y receptores de nuestra maquinaria transmisora de la mente, consideremos ahora el principio de autosugestión, que es el medio por el que podemos poner en funcionamiento nuestra emoción difusora. En las instrucciones descritas en el capítulo sobre la autosugestión, se informó detalladamente al lector del método mediante el que el deseo puede convertirse en su equivalente monetario. El funcionamiento de nuestra estación transmisora de la mente es un procedimiento relativamente simple. El lector solo tiene que tener en cuenta y aplicar 3 principios cuando desea utilizar su estación transmisora: el subconsciente, la imaginación creativa y la autosugestión. Ya se han descrito los estímulos con los que poner en funcionamiento estos 3 principios. El procedimiento empieza con el deseo. Las mayores fuerzas son intangibles. La Gran Depresión llevó al mundo al borde de la comprensión de las fuerzas que son intangibles e invisibles. A lo largo de las épocas, el ser humano ha estado demasiado supeditado a sus sentidos sensoriales y ha limitado su conocimiento a los objetos físicos que podía ver, tocar, pesar y medir. Ahora estamos empezando una de las etapas más maravillosas de todas, una etapa que nos enseñará algo sobre las fuerzas intangibles del mundo de nuestro alrededor. Quizás aprendamos a medida que avancemos en esta etapa que el otro yo es más poderoso que el yo físico que vemos cuando nos miramos a un espejo. Algunas veces las personas hablan a la ligera sobre los intangibles, las cosas que no podemos percibir mediante ninguno de nuestros 5 sentidos. Cuando las oigamos, deberíamos recordarnos que todos nosotros estamos controlados por fuerzas que son invisibles e intangibles.
La totalidad de la humanidad no tiene el poder de controlar ni lidiar con las fuerzas intangibles envueltas en las ondulantes olas del océano. El ser humano no tiene la capacidad de entender la fuerza intangible de la gravedad que mantiene en suspensión esta pequeña tierra en el aire e impide que caigamos de ella, y mucho menos el poder para controlar esta fuerza. El ser humano está completamente sometido a la fuerza intangible que conlleva una tormenta, y está igual de indefenso en presencia de la fuerza intangible de la electricidad. No, ni siquiera sabe lo que es la electricidad, de dónde viene ni cuál es su propósito. Aquí no termina de ningún modo la ignorancia del ser humano en relación con las cosas invisibles e intangibles. No comprende la fuerza intangible y la inteligencia que envuelve la tierra de este planeta, la fuerza que le proporciona cada bocado que ingiere, cada prenda de ropa que viste y cada dólar que lleva en el bolsillo. La espectacular historia del cerebro. Por último, aunque no menos importante, el ser humano, con toda su ostentosa cultura y educación, entiende muy poco o nada sobre la fuerza intangible, la mayor de todas las intangibles, del pensamiento. Apenas sabe nada sobre el cerebro y su vasta red de maquinaria intrincada mediante la que se traduce el poder del pensamiento en su equivalente material, aunque ahora está entrando en una etapa que le abastecerá de conocimientos sobre el tema. Los científicos ya han empezado a desviar su atención al estudio de esta cosa maravillosa llamada cerebro, y mientras todavía están en el jardín de infancia de sus estudios, han destapado suficiente conocimientos para saber que la centralita del cerebro humano, el número de líneas que conecta unas neuronas con otras, equivale a una unidad a la que le siguen 15 millones de ceros. La cifra es tan inmensa, dijo el doctor Judson de la Universidad de Chicago, que las cifras astronómicas que hablan de cientos de millones de años de luz se vuelven insignificantes a su lado. Se ha determinado que hay entre 10.000 millones y 14.000 millones de neuronas en la corteza cerebral y sabemos que se disponen en patrones definidos. Estas colocaciones no son al azar, sino que están ordenadas. Métodos de electrofisiología desarrollados recientemente han detectado la existencia de corrientes desde células muy precisas y también fibras con microelectrodos que han amplificado con tubos de radio y registrado diferencias de potencial de una millonésima de voltio. Resulta inconcebible que una red de maquinaria tan intrincada exista exclusivamente para mantener las funciones físicas correspondientes al crecimiento y mantenimiento del cuerpo. No es probable que el mismo sistema que le da a miles de millones de neuronas el medio con el que comunicarse unas con otras también proporcione el medio de comunicación con otras fuerzas intangibles. Cuando terminé de escribir este libro, justo antes de enviar el manuscrito al editor, apareció en el New York Times un artículo que mostraba que al fin una gran universidad y un investigador inteligente del campo de los fenómenos mentales habían llevado a cabo una investigación organizada que había permitido llegar a las conclusiones descritas en este y en el siguiente capítulo. La editorial analizó brevemente el trabajo realizado por el Dr. Ring y su equipo de la Universidad Duke. Pregunta: ¿qué es la telepatía? Hace un mes citamos en estas páginas algunos de los notables resultados del profesor Ring y su equipo de la Universidad Duke, a partir de más de 100.000 pruebas para determinar la existencia de la telepatía y la clarividencia. Estos resultados se resumieron en los 2 primeros artículos de la revista Harper's. En el segundo de ellos, que se ha publicado recientemente, el autor Wright trata de resumir lo que se ha descubierto, o lo que parece razonable inferir, respecto a la naturaleza precisa de estos modos extraordinarios de percepción. A raíz de experimentos de Ring, ahora algunos científicos creen que la existencia de la telepatía y la clarividencia es sumamente probable. A varios perceptores se les pidió que nombraran tantas cartas como pudieran de una baraja especial, sin mirarlas y sin tener ningún otro acceso sensorial a ellas. Se descubrió que alrededor de una decena de hombres y mujeres podían nombrar correctamente tantas cartas que no había una sola posibilidad entre 1.000.000 de millones de que hubieran acertado por suerte o por casualidad. ¿Pero cómo lo hicieron? Estos poderes, si asumimos que existen, no parecen ser sensoriales. No se conoce ningún órgano responsable de ellos. Los experimentos funcionaron igual de bien, tanto en la misma sala como a distancias de varios centenares de kilómetros. En opinión del señor Wright, estos hechos también eliminan la posibilidad de explicar la telepatía o la clarividencia por medio de cualquier teoría física sobre radiación. Todos los tipos conocidos de energía radiante disminuyen de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia recorrida.
Eso no ocurre con la telepatía ni con la clarividencia, porque varían en función de causas físicas, del mismo modo que nuestros otros poderes mentales. Contrariamente a la opinión más extendida, no mejoran cuando el perceptor está dormido o medio dormido, sino en la situación opuesta, cuando está más despierto y alerta. Rin descubrió que los narcóticos disminuyen invariablemente el número de aciertos del perceptor, mientras que los estimulantes siempre lo aumentan. Parece ser que el perceptor más fiable no puede lograr una buena puntuación a menos que lo haga lo mejor que pueda. Una conclusión a la que Wright llega con bastante fiabilidad es que la telepatía y la clarividencia son un mismo y único don. Eso es, la facultad que ve una carta que está boca abajo sobre la mesa parece ser exactamente la misma que lee un pensamiento que reside únicamente en otra mente. Hay varias razones para creerlo así. Hasta el momento, por ejemplo, ambos dones se han encontrado en todas las personas que gozaban de uno de ellos. En cada caso, los dos han sido casi del mismo vigor. Las pantallas, las paredes y las distancias no tienen ningún efecto sobre ambas. A raíz de esta conclusión, Gray se anticipa a expresar lo que cree que no es más que una mera corazonada, que otras experiencias extrasensoriales, sueños proféticos, premoniciones de desastres y similares también pueden ser parte de la misma facultad. Al lector no se le pide que acepte ninguna de estas conclusiones a menos que lo encuentre necesario, pero la evidencia que ha recopilado Ryan no deja de ser impresionante. A la vista de la declaración del Dr. Ryan respecto a las condiciones bajo las que la mente responde a lo que llama modo extrasensorial de percepción, ahora siento el privilegio de agregar a su testimonio que mis socios y yo descubrimos lo que creemos que son las condiciones ideales bajo las que la mente puede estimularse de tal manera que el sexto sentido, que se describirá en el próximo capítulo, puede hacer funcionar de manera práctica. Las condiciones a las que me refiero consisten en una estrecha alianza entre los dos miembros de mi equipo y yo. Con experimentación y práctica hemos descubierto cómo estimular nuestras mentes aplicando el principio utilizado en relación con los consejeros invisibles, descritos en el siguiente capítulo, de modo que podemos, mediante un proceso de unión de nuestras mentes, encontrar la solución a una gran variedad de problemas personales de nuestros clientes. El procedimiento es muy simple. Nos sentamos ante una mesa de conferencias, exponemos claramente la naturaleza del problema que tenemos que considerar y luego empezamos a debatirlo. Cada uno contribuye con cualquier idea que se le ocurra. La peculiaridad de este método de estimulación mental es que pone a cada participante en comunicación con fuentes desconocidas de conocimiento que sin duda no pertenecen a la propia experiencia. Si el lector comprende el principio descrito en el capítulo sobre el equipo maestro, entonces reconoce sin lugar a dudas que el procedimiento de la mesa redonda aquí descrito es una aplicación práctica del equipo maestro. Este método de estimulación mental, mediante un debate armonioso sobre temas definidos entre tres personas, ilustra el uso más simple y práctico del equipo maestro. Cualquier estudiante de esta filosofía que adopte y siga un plan similar podrá llegar a poseer la famosa fórmula de Carnegie, descrita brevemente en la introducción. Si ahora no significa nada para él, debe marcar esta página y leerla de nuevo cuando haya terminado el último capítulo. La depresión trajo consigo varias ventajas ocultas. Redujo al mundo entero a un nuevo punto de partida que proporcionó a todos una nueva oportunidad.